Soy Daniela Sánchez, alumna del grupo 1RM1 de Ingeniería en Robótica Industrial, y estos apuntes que les voy a mostrar son algunos de los que hice en la clase del segundo parcial de Fundamentos de Programación. Anteriormente les había comentado que yo uso carpeta ya que para mí es mucho más fácil y ahí tengo todas mis materias, pero tengo un apartado exclusivamente para programación y también esta vez hice un apartado donde mencionaba que es el segundo parcial, puse mi nombre y la materia. El segundo parcial inicia recordando un poquito qué es un sistema operativo. Yo lo definí que es un control. No sería adecuado decir que es una aplicación, sería incorrecto. Más bien es un software que consta de una serie de programas para hacer que la computadora arranque. Un ejemplo sería que un sistema operativo es el puente, las aplicaciones son los automóviles y el usuario, el conductor. Algunos electrodomésticos como la lavadora o el microondas cumplen con la misma misión de control y de usuario, es decir, una interacción. Algunos de los sistemas operativos para computadoras es Microsoft Windows, que es el más común, y Mac iOS, pero también existe GNU Linux y algunos de los sistemas operativos pues son de software libres. Aquí tenemos Unix, Solaris, Google Chrome iOS, Ubuntu, Mandriva y algunos que no son muy conocidos, pero algunos usuarios los utilizan. Aquí también me investigué un poquito de Unix, es un sistema operativo que introdujo conceptos fundamentales de la tecnología de la información, como la estructura jerárquica de los sistemas de archivos, pero también sirvió como un punto de partida para el desarrollo. Es autocompletado, copia y pega, implementación de aplicaciones, pero también ya empieza a ver el concepto de multiusuario, multitarea y multiplataforma. Y Linux, su logo es un pingüino que se llama Tux, la T es por su creador y UX por Linux. La clasificación de los sistemas operativos tenemos que hay monotarea, multitarea, monousuario, multiusuario. También tenemos el centralizado, el distribuido. Y una estructura en un sistema operativo tenemos que es el núcleo, una entrada y salida básica, una gestión de la memoria, un sistema de archivo y un intérprete de comando, así como también tenemos sistemas operativos de multiprocesamiento y subprocesamiento. Un sistema operativo monotarea es únicamente podemos ejecutar una tarea y el multitarea pues es todo lo contrario, ya que podemos hacer muchas tareas a la vez. Y también tenemos al multiusuario, que son muchos, y monousuario, que es uno solo. En este lado investigué un sistema operativo que es muy común de los productos Apple, ya que Apple diseña su sistema conociendo el hardware en su totalidad. Incluye todos los drivers en su sistema, lo que lo hace compatible en cada computadora Mac. Desde el 2013 decidió de dejar de llamar a sus versiones con nombres relacionados con felinos. Y aquí es una pequeña línea del tiempo, ya que aquí podemos ver que se llama Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger. Y el que está ahora es el Mac iOS Catalina. Después de esto partimos ya a la simbología utilizada en diagramas de flujos. Para empezar a programar debemos de saber primero que tenemos que utilizar diagramas de flujo, que son como el pseudocódigo, ya que podemos hacer un pequeño diagrama y de aquí nosotros partir a ya empezar a codificar. Aquí tenemos que el círculo significa inicio y fin, el romboide es una lectura y entrada de datos, el rectángulo es el proceso, el rombo es la decisión, este que parece como banderita es un almacenamiento y salida de datos, y el conector. Por ejemplo, el círculo, si hacemos un diagrama de flujo que consta de un código muy largo, con este podemos empezar a hacer otro. Y los diagramas de flujo se unen con flechas. En este ejemplo, lo hicimos en la clase, es resolver el área de un triángulo. Primero lo planteamos, empezamos arrancando con inicio. Después definimos las variables que A es el área, B la base, H la altura y 2 la constante. Después planteamos la fórmula, que es algo que ya creo que todos sabemos desde la primaria, que es área es igual a base por altura sobre 2. La 4 es la salida, que es lo que nos va a arrojar el resultado, y 5 lo vamos a finalizar. Y aquí podemos ver cómo se ve el diagrama de flujo, cómo quedó de acuerdo a lo que nosotros planteamos. También algo que debemos saber son los archivos .bat. La verdad, cuando entré a esta clase yo no tenía ni idea que era un archivo .bat, y básicamente es que podemos programar desde el bloc de notas. ¿Y qué es? Los archivos .bat son los que se alojan una serie de órdenes que son dadas por el usuario en forma secuencial al sistema, en forma de un código del tipo script, que puede ser ejecutado o interpretado por el
2. O la línea de comandos en un sistema operativo. Es decir, al nosotros abrir el bloc de notas podemos crear un código que después podemos ejecutar. ¿Y cómo se crea? Pues se abre el bloc de notas, se escriben las instrucciones. De hecho, pues si no sabes programar, puedes buscar múltiples videos en YouTube y crear archivos .bat y ya al final lo puedes guardar con cualquier nombre, pero al final pones .bat. Algunas de las precauciones que te dan cuando vas a crear un archivo .bat es que a veces puedes crear desde ahí virus que pueden dañar a tu computadora por querer hacerle una broma a alguien. Pero pues también incluye lo básico como abrir un programa o abrir alguna foto. O sea, no todo es malo. En esta clase vimos la definición de un programa y un algoritmo. Un programa es una secuencia de instrucciones. Tenemos que auxiliarnos de un lenguaje de programación. Antes de programar se analizan las cosas, es decir, los problemas para hacerlos. Y utilizamos la lógica. Para crear un programa es muy importante tener lógica, ya que las instrucciones, para introducir las variables o las constantes, siempre es importante utilizar la lógica. Y un algoritmo es donde hay actividades y tareas que son indispensables para programar algoritmos que hacemos día a día. Por ejemplo, como levantarnos. También el algoritmo es una serie de pasos específicos para realizar una acción y estos pasos se van dando con una cierta cronología y lógica, tienen una secuencia con un principio y un fin y resuelven una tarea en específico, es decir, el algoritmo es la serie de instrucciones que se dan para poder ejecutar un programa. Entonces un lenguaje de programación genera programas, no algoritmos. En este caso, pasos para comprender un algoritmo. El primer paso es tener el algoritmo y es comprender el programa y entender de principio a fin todo el mecanismo. Depende de la tarea que vas a ejecutar y el pseudocódigo nos auxiliamos de ellos, lo utilizamos de acuerdo a una simbología como lo había mostrado y pues es un código escrito para que lo entienda el ser humano. También es una serie de pasos a seguir para diseñar un código y así que tú creas tus propias instrucciones. El diagrama de flujo pues es el pseudocódigo y es la representación gráfica del algoritmo y el orden de los factores afecta, ya que debes de mantener así desde un inicio a un fin, pero lo del medio debe de estar bien y tener una secuencia. La simbología básica, cuando hablamos de diagramas de flujo, se encuentra ya dada en un software como Word o Excel y tiene que tener un razonamiento, es decir, un programa es algo nacido de un lenguaje de programación. Aquí hicimos una pequeña tarea de los algoritmos para saber un poquito más cómo es su estructura, cómo lo planteamos. En este caso yo desarrollé un algoritmo que permitía leer dos valores distintos y determinar cuál de los dos valores era el mayor y escribirlo. En este caso el primero lo planteé, entonces dije, pues lo primero que tengo que hacer es poner inicio. Después indico las variables y su valor. Pedir al usuario que introduzca de valores distintos, después una lectura de los dos valores, introducir los valores en las variables. Si A es igual a B, tenemos que volver al paso 3, Y si A es mayor que B, entonces escribir el mayor. Aquí puse otra opción y aquí quedó mi diagrama de flujo y utilicé la simbología que se me dio anteriormente. Aquí recordamos un poquito de los comandos de CMD porque el profesor nos puso una actividad que teníamos que crear un árbol en CMD, algo que yo no tenía ni idea que podíamos hacer. Y la verdad no tengo foto de mi arbolito porque no sé si se pueden guardar los programas, pero queda algo más o menos así. De hecho vi que en algunas actividades puedes hasta crear un árbol genealógico, lo cual es muy interesante. Aquí en los lenguajes de programación pues tenemos un poquito de historia. El primer lenguaje de programación nació en 1801. Las personas siempre buscaban tener un sistema de instrucciones para un computador y poder así ejecutar códigos o crear algoritmos, como Alan Turing, que él tenía una máquina que demostraba que con un algoritmo podían resolver cualquier problema matemático, es decir que el algoritmo resolvía el problema. Después tenemos lenguajes como COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, que ya son lenguajes obsoletos, pero en su tiempo fueron muy reconocidos y son la base de otros programas, como el programa más joven, que es el lenguaje C, que llega gracias a Dennis Ritchie en 1972 y era considerado de bajo nivel, aunque actualmente ya es un nivel de
es un lenguaje de alto nivel. También en 1979 llega C++, tenemos en 1995 JavaScript o Java, programas que nos permiten hacer aplicaciones y también páginas web. En la clasificación tenemos dos, un alto y un bajo nivel, pero C está considerado como un lenguaje de mediano nivel, ya que no está tan actualizado. El lenguaje máquina pues es el que nos permite compilar en código binario de 1 y 0, y el alto nivel pues es el que nos facilita el trabajo a los que queremos pues ser programadores o que somos usuarios. Nos permite escribir códigos mediante idiomas, pero también utilizamos un traductor que nos traduce los programas del lenguaje máquina a pues el que podemos entender, y el compilador que pues traduce todo el programa de una vez. En los lenguajes de alto nivel pues tenemos COBOL, Fortran Basic, pero ya son obsoletos. En los de bajo nivel pues tenemos el máquina y ensamblador, aunque sería muy difícil compilar en un lenguaje de bajo nivel, porque es un sistema binario. Aquí busqué algunos de los difíciles que son como recetas o algo así. Está interesante. Aquí tenemos un entorno típico de C++, donde tenemos como por fases la computadora va ejecutando nuestros programas o nuestras aplicaciones, como lo podemos ver. Esta es un resumen de todo lo de la clase, donde están los de alto nivel, los de bajo nivel. En esta parte tenemos el lenguaje, que el más joven es el lenguaje C, que es capaz de funcionar en cualquier máquina. De hecho es muy fácil instalarlo. Por ejemplo, es más fácil instalarlo porque yo antes codificaba en MATLAB y ese sí era todo un rollo, y este es como súper rápido. Lo buscas en Google y automáticamente la primera página que te sale ya con ese lo puedes descargar. Aquí un pequeño gráfico de la evolución. Por ejemplo, teníamos que era en 1965 muy popular Fortran, y ahorita en 2019 tenemos que es muy popular Python, JavaScript, o sea, los programas que ya son de alto nivel, que son muy difíciles de entender. Muy difíciles por la parte en la que si no sabes codificar pues se te va a complicar, pero fáciles para el usuario. Aquí tenemos algunas desventajas del lenguaje C, por ejemplo, que no es recomendable para el desarrollo de páginas web, y por el tipo de estructura para el uso de funciones anidadas es difícil también para programar bases de datos, porque un programa en lenguaje C es como un rascacielos. Si lo de medio está mal, se va a venir abajo. Aquí tenemos la evolución de los lenguajes de Progral, algunos que ya mencioné, que algunos ya son obsoletos, pero otros los ocupamos actualmente, y de hecho las páginas web están compiladas en HTML. Aquí los lenguajes pues también de programación, un pequeño resumen. Aquí tenemos las ventajas del lenguaje C, que es de orden universal, desarrollador de aplicaciones, rico en funciones y matemáticamente tiene muchas funciones. Aquí investigué algunas de las funciones que tiene C++, por ejemplo la de mat, que es una de las más interesantes, ya que esta nos permite hacer operaciones de funciones trigonométricas, derivadas, pero antes de poner la función se pone el mat-h. Este es el encabezado que define varias funciones como números aleatorios en estadística. El conio, ya no lo quieren ocupar mucho, pero es para darle mejor presentación a tus programas, como una forma pretty. Aquí la historia de C++, pues ya lo he mencionado, que fue gracias a Dennis Ritchie, y después evolucionó al lenguaje C++, que proporciona un conjunto de características que pulen el lenguaje C, y esto también ya permite que podamos mover objetos a través de programas. Y en la estructura básica pues tenemos que es una instrucción declarativa, una función, y aquí pues inicia el programa, después tenemos el cuerpo y el fin. Espero el siguiente parcial ya poder hacer un programa que diga hola mundo, hasta poder resolver una integral. ¡Adiós!